Bueno, nuestro cuadro clínico nos dice que es un paciente que siempre está tosiendo, que siempre está expectorando y es exfumador. Tiene chillido de pecho y falta de aire cuando camina en las arribadas. No. Ya se le trató con 3 antibióticos, pero no mejoró. Eso nos da la pauta de que no estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Y tuvo una mejoría parcial de síntomas cuando se le nebulizó con salbutamol. Tiene el examen físico y la radiografía compatible con una enfermedad obstructiva. Y bueno, y mejoró parcialmente con salbutamol, quiere decir que su problema es obstructivo también. Hoy nos toca hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es importante que sepamos estos ítems sobre esta enfermedad. Es importante saber que esta enfermedad es una enfermedad prevenible y es tratable. ¿Se puede prevenir cómo? Evitando el hábito tabáquico, que es el principal agente etiológico del hábito tabáquico. Por lo cual se afirma que es un proceso prevenible. Ustedes recuerdan que el asma tenía una limitación al flujo aéreo que era reversible. Y aquí esa limitación no es completamente reversible. Y ahí es la principal diferencia con el asma bronquial. Generalmente es progresiva. El paciente en nuestro caso clínico era tosedor crónico, expectorador crónico. Sin embargo, cuando acudió a consulta, dijo que le tenía ya chillido de pecho y falta de aire. Lo que significa, bueno, su enfermedad fue progresando, no tenía tratamiento y se agregaron más síntomas. El tabaquismo, en primer lugar, el humo de leña. En segundo lugar, esas señoras que cocinan con leña, son los principales factores de riesgo para padecer esa enfermedad. También se puede dar déficit de esta enzima, que es la alfa-1-antitripsina, que esto se ve en pacientes jóvenes. Ya vamos a ver a qué edad suele ocurrir nuestro EPOC, ¿verdad? Entonces, por lo general empiezan con tos y catarro, luego le viene la falta de aire y estos son, como ya hablamos, este término es progresivo y es crónico. O sea, que estamos hablando de una enfermedad de larga data. Cuando hablamos de disnea, es importante cuantificar la disnea del paciente. Para cuantificar la disnea del paciente existen varias escalas. Esta es una de ellas, que es la escala de la MRC. Es una escala británica. Hay también varias escalas. Realmente, con tal que se utilice una escala ya está bien, ¿verdad? Pero es importante saber que esta es la más utilizada porque es más fácil de utilizar. Entonces, la disnea grado 0 es cuando el paciente solo tiene falta de aire cuando tiene ejercicio físico intenso. La disnea grado 1 cuando camina rápido o cuando sube una cuesta, una arribada. La disnea grado 2 no puede mantener el paso de otra persona de la misma edad cuando está caminando en línea recta o tiene que parar para descansar. Sería el grado 2. La disnea grado 3, recuérdense de una cuadra, 100 metros. Porque a veces el paciente, interrogarle sobre el grado de disnea no es tan simple. Entonces, eh, pero sí, por ejemplo, le decía, ¿cuánto puedo caminar? ¿Caminar una cuadra? Sí, camino una cuadra, pero tengo que parar.
Y bueno, la disnea grado 4 sí. Para vestirse, para bañarse, para agarrar su ropa, vestirse, desvestirse, eso ya le cansa. Sería un grado más avanzado. La expiración alargada, la insuflación del tórax, el tórax en tonel, ¿verdad? Tórax en tonel, que es aquel que tiene el diámetro anterior posterior ensanchado, un tórax ancho, el momullo vesicular disminuido y los extractores secos son la piedra angular del examen físico en esta enfermedad. En casos más graves hay pérdida de masa muscular. Bueno, esos señores viejitos y flaquitos. Y también en casos graves puede haber cianosis, edema, signo de sobrecarga ventricular derecha. Entonces, seguimos por acá. ¿Hay alguien que me pueda explicar lo que este gráfico representa? Me gustaría que alguien explique ese gráfico, por favor. ¿Cuál es la interpretación que tienen de ese gráfico? Asimismo, esa interpretación es muy válida. Acá tenemos la función pulmonar y acá tenemos la edad. Entonces, las personas que no fuman, con el correr de los años, fisiológicamente tienen una declinación de la función pulmonar. Si una persona es fumador susceptible, esa función pulmonar se deteriora de forma acelerada. Si una persona dejó de fumar, esa función pulmonar igual sufre un declinio, pero con menor intensidad. De ahí la importancia de no fumar, no fumar. ¿Ah? Pasamos, vamos a lo más importante, acá. Los signos de hiperinsuflación que ya hablamos muchas veces. Corazón alargado, diafragma aplanado, espacios intercostales anchos, horizontalización de las costillas y un diámetro antero posterior ensanchado. Acá tenemos la imagen y acá tenemos, esto es lo que es la bulla de enfisema. Una bulla de enfisema. Una ampolla de enfisema. Acá un paciente con muchas lesiones bullosas
Y miren aquí, esta bulla es tan grande que le desplaza al mediastino del paciente. Ya como habíamos mencionado, las costillas que están bastante horizontales. Esto no tenía que ser así. Igual, diafragma aplanado. Y este paciente está vivo. Este paciente está vivo porque nuestro paciente del hospital tiene una bulla gigante acá que abarca prácticamente su lóbulo superior. Y aquí, estas son las imágenes de las áreas de enfisema. Áreas de enfisema. Que parecen como telarañas. O sea que aquel alveolo, que conjunto de alveolos muy lindito, no está presente en este lugar. Es importantísimo diferenciar la EPOC de otras enfermedades. Por ejemplo, una obstrucción de vía aérea superior igual te va a ocasionar disnea, igual probablemente vas a tener chillido, falta de aire, pero es importante evaluar esa condición. Fibrosis quística, las bronquiectasias, bronquiolitis obliterante, patología poco frecuente y el asma bronquial principal. Bueno, acá vamos a hacer una pausa para hablar de espirometría y EPOC.
Bueno, volvemos. Vamos a ver eso. Puntos A. Los cambios son, bueno, los cambios son visibles de rayo X, pero igual que en el asma, no siempre son visibles en rayo X. Pero la tomografía también te ayuda. Número 1, algún diagnóstico diferencial. Número 2, si tienen una enfermedad bullosa, o sea, si hay bullas que están localizadas, por ejemplo, eso por ejemplo tiene criterios de cirugía. Entonces, por otro lado, ustedes recuerden que la característica en la neumonía adquirida en la comunidad es el relleno alveolar. Estamos dando radiografía. Si esos alveolos están así de destruidos, ¿cómo se parece? ¿Cómo va a presentarse una neumonía en un paciente con EPOC? ¿Será que se va a ver bien? ¿No se va a ver bien? ¿Va a consolidar o no? Entonces, paciente EPOC con neumonía. Es difícil diagnóstico con la radiografía del tórax. Bueno, el diagnóstico, la espirometría nos va a ayudar con el diagnóstico, clasificar la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad y para hacer el seguimiento. Ustedes recuerdan este término, límite inferior a la normalidad. Eso solo vamos a usar en pacientes mayores de 60 años. Pacientes mayores de 60 años, vamos a usar el límite inferior a la normalidad. Si es que, si es que mi paciente mayor de 60 años, yo miro cuánto me dice, hasta cuánto tiene que soplar. Si sopla por debajo de eso, tiene EPOC. Sin embargo, en los pacientes menores de 60 años, BEF1 FBC post broncodilatador, esto tiene que recordarse bien, no es post broncodilatador, menor al 70% o 0,7% de acuerdo a cómo eso se informa en su espirometría. Entonces, ¿cómo se clasifica? Ya tenemos acá, diagnóstico con FEV1 post broncodilatador. Este es para el diagnóstico. Clasificación es con el BEF1 post broncodilatador. Tenemos que mirar cómo está. Y ahí vemos. Mayor a 80% es leve. GOLD estadio 1. Entre 50 y 80, moderada. GOLD 2. Entre 30 y 50%, grave. GOLD 3. Y menor a 30%, muy grave. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica, ya con menos de 50%, ya se cataloga igual con GOLD 4. Insuficiencia respiratoria crónica, para eso le hacemos una gasometría y su presión parcial de oxígeno va a estar menos de 60. Entonces, yo tengo el diagnóstico, tengo la clasificación y ahora vamos a ver los factores pronósticos. En algunos casos los factores pronósticos son bastante evidentes. Por ejemplo, directamente proporcional a la edad del paciente, a la pérdida de peso, a la cantidad de veces que se interna. Entonces, vamos a ver. Nos dice sobre la edad. Sobre la edad, nos dice que la mortalidad es mayor cuanto mayor es su edad. Entonces, si la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que se diagnostica en exfumadores o fumadores de más de 40 años de edad, si se hace un diagnóstico temprano, el paciente de 40, 45, 50 años tiene buen pronóstico. Sin embargo, pacientes mayores de 65 años para arriba tienen peor pronóstico por su edad. Porque a su deterioro funcional fisiológico se le agrega el deterioro funcional patológico.
La pérdida de peso. Paciente con índice de masa corporal menor a 21 tiene peor pronóstico que aquellos que tienen buena masa muscular, por lo cual suplementos proteicos, consulta con nutriólogo, nutricionista para aumentar la masa muscular o disminuir la pérdida que tienen los ancianitos es bueno. El grado de disnea, recuerdan, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Entonces, cuanto más intensa es la disnea del paciente, tiene menor posibilidad de supervivencia. O sea que aquellos que tienen estadios muy severos de su cuantificación de su disnea se mueren antes que aquellos que tienen una patología con una disnea más leve. Este es bastante evidente. A mayor cantidad de ingresos hospitalarios, disculpen, acá estamos en nuevo. Cuanto mayor veces el paciente se interna, es de peor pronóstico. Entonces, ¿cómo se puede limitar el número de internaciones de un paciente? Entonces, ¿cómo evitar o limitar la cantidad de internaciones de un paciente con EPOC? A ver quién se anima a responder. ¿Cómo? Si acá me dice que la edad yo no puedo calmar, no puedo frenar. La pérdida de peso ya hablamos, la disnea ya hablamos. ¿Cómo hago para que mi paciente se interne menos veces? Sí, la vacuna es una alternativa porque previene las infecciones específicas, por ejemplo, la vacunación antineumocócica, la vacuna antigripal. ¿Qué más? Bueno, yo le digo que más el tratamiento adecuado. O sea, tratar adecuadamente cualquier enfermedad hace, ¿verdad?, que tenga menos internaciones. Por eso es importante el tratamiento. Cuanto más veces el paciente se ingresa en unidad de terapia intensiva, evidentemente tiene mayor posibilidad tiene peor pronóstico.
Disculpa. Bueno, aquí vamos de nuevo. Entonces, esto es bastante evidente. Esos fueron factores pronósticos clínicos. Factores pronósticos clínicos. ¿No? Los que vimos recién. Después están aquellos factores pronósticos que son funcionales. Y acá la importancia de hacer la espirometría frecuentemente al paciente. ¿Cuánto es frecuentemente? Cada 6 meses, cada 1 año. 1 o 2 veces al año tiene que hacer. Porque cuanto peor es el descenso que tenga del BEF1, es de peor pronóstico. Para los pacientes que no fuman, 15 a 30 ml por año desciende el BEF1 de forma fisiológica, pero en los pacientes con EPOC alcanza hasta 60 ml por año. Bastante la diferencia. Después acá hablamos de la hiperinflación o hiperinsuflación. Nosotros hablamos mucho de la espirometría, pero existe otro estudio de función pulmonar que mide la capacidad pulmonar total. Y este estudio es la pletismografía. Esa pletismografía también lo que hace es, el procedimiento de la pletismografía, de igual manera el paciente tiene que soplar. El paciente tiene que soplar. Solo que se sopla dentro de una cabina. Entonces, esa hiperinsuflación se demuestra por medio de la relación entre capacidad inspiratoria dividido capacidad pulmonar total. Cuando está por debajo de parámetros normales, significa que nuestro paciente tiene peor pronóstico. Entonces, sea la capacidad inspiratoria sola o capacidad inspiratoria dividida capacidad pulmonar total, es de peor pronóstico. Gasometría arterial. Gasometría arterial, la presión parcial de oxígeno cuando está por debajo de 55, aumenta el riesgo de mortalidad de los pacientes. Entonces, si mi presión parcial de oxígeno está por debajo de 55, mi paciente tiene peor pronóstico. Por eso motivo, la gasometría hay que pedirle a los pacientes con EPOC. ¿Cada cuánto? 1 a 2 veces por año. Bueno, acá parece medio lógico, ¿verdad? O sea, si yo tengo un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿será que va a tener la misma calidad de vida que otro que no tiene? Y no, probablemente. Pero bueno, eso hay que demostrar de forma objetiva. ¿Será que este paciente camina la cantidad de metros que caminaría alguien que no tiene EPOC? Para eso se utiliza el test de marcha de los 6 minutos. Test de marcha de los 6 minutos. De marcha de los 6 minutos. Y bueno, en este test de marcha también hay esas tablas que según el sexo, la edad, el peso, la raza y la estatura, hay una cifra que el paciente tiene que alcanzar. Si es que mi paciente disminuye de forma significativa, o sea, si disminuye menos del 50%, se dice que es una disminución significativa. Esto voy a corregir acá. No tiene nada que ver esto. Entonces, ¿cómo se hace el test de marcha? El test de marcha a los 6 minutos se le manda a caminar al paciente. Camina durante 6 minutos. En esos 6 minutos se le controla la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y vemos el grado de disnea. ¿Qué tal te sentís, señor? Tengo falta de aire. No, no tengo falta de aire. Ah, bueno. El paciente sigue caminando. Si el paciente se marea, se cansa, bueno, ahí se suspende el procedimiento. Si el paciente puede seguir, se alcanzan los 6 minutos, que es lo ideal, es lo reglamentado.
Y eso se va comparando a los 6 meses, a los 1 año, para evaluar para hacer una comparación. Y ahí vemos cuánto disminuye con el correr de los meses. Bueno, y acá tenemos lo más importante. El índice de Bode. D de índice de masa corporal. O de obstrucción bronquial. D de disnea. Y E de la distancia caminada en 6 minutos. Entonces, este es con el peso del paciente. Este es por la espirometría. La disnea es con la escala del MRC que ya vimos. Y con el test de marcha de los 6 minutos. Entonces, el índice de Bode es un índice multidimensional, como dice ahí, que nos dice qué tan mal está nuestro paciente. Entonces, tenemos acá la función pulmonar. Esto tiene puntajes de acuerdo a la cifra que alcancen. Tenemos la distancia en el test de marcha. Tenemos la escala de disnea y el índice de masa corporal. A mayor cantidad de puntaje del paciente, mayor mortalidad. A menor puntaje, menor mortalidad. ¿Para qué es importante eso? Para que le avisemos al familiar. El familiar viene y te pregunta, pero ¿cómo está mi papá? ¿Qué le pasa? ¿Cómo podemos hacer para que él pueda mejorar? ¿Cómo él está? ¿Será que se va a morir pronto? Y bueno, nosotros necesitamos hacer esto, pedirle una espirometría, medirle su peso, evaluar el grado de disnea y hacer un test de marcha para que podamos saber cuál es la probabilidad de mortalidad del paciente. Antes de entrar en el tratamiento, acá vamos a hacer una pausa para entender mejor el tratamiento.
Seguimos. Bueno, y acá tenemos nuestras bases farmacológicas. Los broncodilatadores de acción corta, ¿cuándo usamos? Cuando el paciente tiene síntomas, porque su función es reducir los síntomas. Y el paciente se siente mejor al realizar sus caminatas, su esfuerzo físico. Entonces, broncodilatador de acción corta siempre se va a usar según necesidad, cuando aparecen los síntomas. Aparecen muchos síntomas, usan muchas veces. Aparecen pocos síntomas, usan pocas veces. Ahora bien, tanto los broncodilatadores de acción prolongada como los corticoides inhalados son de uso continuo. Vamos a ver en qué caso. Pero no son dispositivos que vamos a estar utilizando por 5 días, por 7 días o según necesidad. No. Una vez que se decide iniciar, se utiliza por un periodo mínimo de 6 meses. Luego se hace una espirometría, se reevalúa, el paciente mejoró y ahí se puede descender la dosis o retirar el medicamento. ¿Se recuerdan que en el asma bronquial decíamos mínimo de 3 meses? Bueno, acá el principal determinante de que si mi paciente va a continuar o no con un tratamiento prolongado va a ser, bueno, evidentemente el parámetro clínico y el parámetro funcional medido por espirometría. Tanto los broncodilatadores de acción prolongada como los corticoides inhalados lo que hacen son disminuir el número de crisis, mejoran la calidad de vida, mejoran la función pulmonar y permite que el paciente esté sin síntomas o con pocos síntomas. Bueno, esta diapositiva nos hace falta saber de memoria, para nada. Pero tienen que conocer que existe algo que se llama una escala, otra vez una escala de la calidad de vida CAT, que es el test de evaluación de EPOC. Y este test de evaluación de EPOC tiene varios ítems que suman puntos desde el 0 hasta el 40 y son sobre síntomas, paciente si tose, si tiene catarro, si tiene opresión, si tiene falta de aire cuando camina arribada, si el paciente se limita o no con las actividades domésticas habituales, si el paciente le limita a salir de su casa para hacer sus actividades, si duerme bien y su grado de energía. Bueno, uno va a ir sumando esta puntuación, que son directamente proporcionales a la intensidad y a la frecuencia de los síntomas del paciente. Evidentemente, esto no hace falta memorizar. Uno puede tener en el consultorio y de ahí va a ir preguntando y haciendo su... Pero esta escala de CAT, de test de evaluación del paciente con EPOC, ¿sirve para qué? Para saber qué tipo de tratamiento le vamos a indicar al paciente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un CAT de menos de 10 o un CAT más de 10, va a diferenciar el tratamiento. Si tengo un CAT menos de 10 y una escala de disnea del 0 a 1, yo lo voy a tratar solamente con broncodilatador de acción corta. Si tengo un CAT más de 10 y una escala de disnea del 0 a 1, le voy a tratar con broncodilatador de acción prolongada, sea anticolinérgico o sea beta-adrenérgico. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es en los pacientes que no tienen internaciones por exacerbación o tienen 0 a 1 exacerbación por año. O sea, aquellos pacientes que no son exacerbadores o son poco exacerbadores, vamos a tener en cuenta su escala de disnea y la escala de CAT. ¿Qué pasa con esos pacientes que siempre están exacerbándose, que continuamente vienen al hospital porque están con crisis, requieren antibióticos, requieren corticoides sistémicos? Se internó una vez, se internó 2 veces, se internó 5 veces. Bueno, aquel paciente que tiene más de 2 internaciones,
en el año. Perdón, más de 2 exacerbaciones en el año y más de una internación, yo lo voy a tratar con anticolinérgicos. Lo voy a tratar con anticolinérgicos. Toda vez que su disnea sea grado 0 o grado 1 y su interrogatorio con el test CAT sea menor a 10. ¿Qué pasa en aquellos que tienen varias exacerbaciones, se internó más de una vez por año y tiene su disnea grado 0, 1 o su escala de CAT más de 10? En esos casos, vamos a usar broncolatación prolongada, que es un anticolinérgico, asociado a un beta-adrenérgico. O podemos hacer un broncolatación prolongada más un corticoide inhalado. Entonces, el tratamiento depende de las exacerbaciones. Por eso es importante preguntarle al paciente: ¿solés tener crisis? ¿Ya te internaste? ¿Cuántas veces tuviste crisis este año? Depende del grado de disnea y depende de medir y utilizar la escala de CAT, que es la escala que mide la calidad de vida del paciente con el POC. De eso depende. Entonces, hablemos de los fenotipos. Fenotipo es la manera como se presenta la enfermedad en el paciente. Hay veces que se presenta con el fenotipo asma y EPOC. En ese caso, siempre se generan dudas porque no sabemos si el paciente lo que tiene es asma, lo que tiene es EPOC. El paciente fumó, pero también tenía chillido de pecho. Ese chillido de pecho se incrementa cuando hay cambio climático. Mi paciente luego justo era asmático cuando era joven, pero se le ocurrió fumar igual después de adulto, o era atópico. Su prueba broncodilatadora es reversible. Nosotros sabemos que lo típico en el POC es que la prueba broncodilatadora no sea reversible. Tiene eosinofilia, tiene la IgE aumentada, tiene una prueba cutánea de alergia positiva, concentraciones elevadas de óxido nítrico exhalado. Entonces, en este caso, lo que predomina son las sibilancias y tienen buena respuesta a los corticoides inhalados. Tienen una buena respuesta a los corticoides inhalados. Si el paciente no mejora con el corticoide inhalado, se puede agregar un broncodilatador de larga acción, así como solemos hacer en el asma. Bueno, ahí está el fenotipo agudizado. Hay muchísimos pacientes que son exacerbadores. ¿Qué significa? Las crisis son normales y forman parte de la historia natural de esta enfermedad, pero hay pacientes que tienen más crisis que otros. Entonces, aquel agudizador o aquel exacerbador frecuente es aquel que tiene 2 o más crisis en el año. Entonces, 2 o más crisis en el año, por lo menos separadas por 4 semanas. Ahí yo digo que este paciente es un agudizador, no es un exacerbador. Y aquí lo que predomina es el catarro abundante del paciente, la hipersecreción bronquial. En este caso, esta droga llamada roflumilast es un medicamento que se puede agregar al paciente. También se suele agregar quimioprofilaxis antibiótica. También se utiliza mucho la fisioterapia respiratoria para ayudar a mejorar al paciente. Después está el fenotipo hiperinsuflado. Fenotipo hiperinsuflado es aquel en el cual la disnea es la predominante entre esos síntomas. Tiene mayor mortalidad. Se ven los enfisemas en la tomografía con corte de alta resolución. La
capacidad de dilución del monóxido de carbono está disminuida y por lo general tienen un índice de masa corporal disminuido. O sea, son esos flaquitos, señores flaquitos. En este caso, se sugiere usar un cohidratado larga como droga, perdón, como monodroga o combinado con corticoide inhalado. Y sí o sí realizar la rehabilitación respiratoria. Esto es un cuadro comparativo de lo que venía diciendo, es lo mismo. Habla sobre el paro clínico, el antecedente personal y la medicación de estos pacientes. Esta diapositiva no es para memorizar ni nada, pero para que sepan nomás que existen clasificaciones que son más complejas, donde está la clasificación espirométrica. Ustedes recuerdan leve, moderado, grave, muy grave. La clasificación según los fenotipos. Entonces, y está esa clasificación de riesgo que utilizamos, A, B, C, D, que tiene en cuenta ¿qué cosa? Tiene en cuenta las exacerbaciones, la escala de Digna y la escala que es la escala CAT, que mide la calidad de vida del paciente con EPOC. Para que vean que es una tabla mucho más compleja, tratando de optimizar el tratamiento, pero de tan compleja que casi nadie utiliza. Ninguno de estos grupos de fármacos tiene valor en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo cual no son fármacos que se deban inyectar, perdón, administrar preferentemente. ¿Cuándo le indico oxígeno a mi paciente? Depende. ¿De qué depende? De mi gasometría arterial. Y en esa gasometría arterial depende de qué? De la presión parcial de oxígeno. Si está por debajo de 55, oxígeno. O entre 55 y 60, mi paciente tiene insuficiencia cardíaca. Oxígeno. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días, todo el tiempo. ¿Qué dosis? La dosis adecuada para mantener la saturación más del 90%.
Bueno, volvemos. Y acá hay una aclaración que esta es oxigenoterapia nocturna y esta es oxigenoterapia continua. Bueno, muchas veces sucede que el paciente no tiene dinero como para costear todo, ¿verdad? Costear una oxigenoterapia continua. Entonces lo que hace es costar solamente cuando va a dormir o solo cuando tiene disnea. Esa situación realmente no es favorable para el paciente. Puede que le cambie en el momento, le cambie la ansiedad, pero lo que está demostrado que disminuye la internación y disminuye la mortalidad es la oxigenoterapia continua. La tomografía de tórax, que el compañero preguntaba, detecta el enfisema, permite evaluar la presencia de agullas, su tamaño, evaluar si eso puede ser quirúrgico, y se pueden ver también alteraciones concomitantes como bronquiectasia o algún tipo de neoplasia. La gasometría arterial solamente se va a pedir en dos situaciones. Número uno, si mi espirometría tiene un BEF1 menos del 50%. Y número dos, si quiero indicar la oxigenoterapia a mi paciente. Está de más decir que todos aquellos pacientes que tienen EPOC o no tengan EPOC con saturación por debajo de 90, se pide una gasometría. Pero bueno, eso es común para todas las enfermedades pulmonares, no solo para EPOC. Para EPOC, en el caso de la BEF1 menos de 50 y cuando vamos a indicar la oxigenoterapia domiciliaria. Neumomediastino, neumotórax, insuficiencia respiratoria crónica, cor pulmonar, la hipertensión pulmonar son complicaciones en nuestros pacientes con EPOC. Entonces, aquella rehabilitación respiratoria, le quiero volver a habilitar. ¿Habilitar a qué? Habilitar para que tenga su vida que antes tenía. La idea es que mi paciente vuelva a tener una calidad de vida similar o parecida a la que tenía antes de enfermarse. Y ahí ayuda muchísimo lo que es la rehabilitación respiratoria. Entonces, la idea es disminuir los síntomas, mejorar la función pulmonar, disminuir las internaciones frecuentes del paciente y generalmente implica el entrenamiento de 3 grupos musculares, que son los miembros superiores, los inferiores y los músculos respiratorios. Entonces, mejora la tolerancia del paciente a la enfermedad, mejora la calidad de vida de los pacientes, disminuye las internaciones, disminuye las exacerbaciones graves. ¿A quiénes le puedo pedir? A todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se benefician mucho aquellos pacientes con estadía ya 3, 4 de gol? Sí, pero también se benefician los pacientes con estadios tempranos. Bueno, la última diapositiva es importantísima, ¿verdad? Porque si mi paciente continúa fumando y el tabaco es el principal agente etiológico de esta enfermedad, pues el paciente no va a mejorar como corresponde aunque utilice los medicamentos. Entonces, para el cese del tabaquismo, existen varias guías, pero lo importante es individualizar el tratamiento. Existen, por ejemplo, drogas como la vareniclina, el bupropión, los parches de nicotina, los chicles de nicotina, que ayudan. ¿Y qué fármaco se va a utilizar si es necesario? Depende. ¿Depende de qué? De 3 cosas. Número 1, el paciente tiene que querer. Estos medicamentos no funcionan en pacientes que no tengan intenciones de dejar el tabaco. No le puedo llevar una pastillita escondida a mi papá para que deje de fumar. Eso no. 1, la intención del paciente. El paciente tiene que querer dejar de fumar. Número 2, el grado de adicción de nicotina. ¿Cómo se sabe eso? Se mide por medio de un interrogatorio que tiene una escala
que mide el grado de adicción a la nicotina, y si hay o no presencia de síntomas de abstinencia. O sea, que el paciente cuando no fuma tiene síntomas. También hay una escala que nos ayuda a determinar la intensidad de estos síntomas de abstinencia. Por lo cual, dejar de fumar es lo principal, es el principal tratamiento no farmacológico de la EPOC. Y bueno, gente, ya tenemos la fecha de examen parcial. Va a entrar todo lo que vaya hasta esa fecha. Y esta fue la clase de hoy.